Vivimos en un mundo donde la necesidad de llamar la atención hace que una persona esté dispuesta a realizar una locura con tal de tener fama por 30 segundos y viralizarse en internet. Pero esto muchas veces tiene un final trágico, lamentablemente. Y desde hace mucho tiempo expertos de todo el mundo están alertando sobre los peligros de las redes sociales y cómo el algoritmo puede llevar a un menor de edad a realizar una locura. Por eso es importante conocer la realidad de los retos virales y qué podemos hacer para frenar esta tendencia. Quien haya nacido después del nuevo milenio vino a parar a un mundo literalmente saturado con tecnología que tiene una capacidad adictiva problemática. Y si a eso le sumamos el hecho de que los niños y adolescentes pasan muchísimas horas en las redes sociales y enfrente de una pantalla y a cambio no pasan prácticamente tiempo socializando o jugando, la posibilidad de que sean manipulados seriamente y la necesidad de llamar la atención se vuelven problemas gravísimos. ¿Qué son los retos que se viralizan? ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Qué podemos hacer para frenar esta locura? Para entender los retos virales, tenemos que primero entender que estos jamás se volverían virales si no fuese porque el algoritmo los favorece por medio de los contenidos que va mostrando. ¿Pero qué son los algoritmos? Los algoritmos son fórmulas matemáticas, una fórmula matemática que está diseñada para realizar un proceso que en TikTok, por ejemplo, consiste en el tipo de videos y la secuencia de videos que uno ve en la plataforma con el objetivo de captar la atención y lograr que el usuario no solo permanezca la mayor cantidad de tiempo posible, sino que además vuelva constantemente a la plataforma. Por ejemplo, cada vez que abres Facebook o que abres Instagram, que abres una red social, es el algoritmo el que va trabajando para mostrarte contenido que trate de permanecerte la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma. Y para lograrlo, en el caso de TikTok, por ejemplo, extraen una cantidad gigantesca de información y de datos a partir de la aplicación instalada en ese celular. Y estos algoritmos son también modelos dinámicos, es decir, que con cada nueva información que van extrayendo de esa persona se van adaptando y se van perfeccionando, por lo que mientras más información relevante se provea, mejor será el algoritmo, más personalizado será ese algoritmo. Aunque si bien hay que notar que mejor no es equivalente a algo bueno. Un algoritmo puede funcionar tremendamente bien y ser completamente inmoral, por ejemplo, si se usa para manipular a una persona desesperada y convencerla, por ejemplo, para que pida un préstamo con intereses altísimos, o en el caso de TikTok, cuyo algoritmo puede llevar a una persona, a un joven, a desarrollar un trastorno alimenticio, un trastorno de la identidad de género, incluso los innumerables casos que llevan a niños y adolescentes a intentar retos virales que terminan trágicamente de la peor manera que nos podamos imaginar. Y está la cantidad de datos que se extraen de cada persona, que no es ninguna teoría de la conspiración afirmar que ya es posible que un algoritmo, de hecho, influya en la conducta de cada usuario si éste no toma las debidas precauciones. Y este poder que les da el conocimiento, por así decir, de cada aspecto de nuestras vidas es algo muy preocupante, ya que plataformas como TikTok, como Facebook, como Google, como Apple, como Microsoft, como Amazon tienen de hecho los medios para dirigirnos de cualquier manera que deseen. Y cuando se trata de retos virales, las consecuencias pueden lamentablemente ser devastadoras. Algunos ejemplos: la semana pasada, en este año 2024, en Zacatecas, México, 2 adolescentes de 14 años perdieron su vida al realizar un reto viral llamado el Black Challenge o el reto del apagón. ¿Qué es esto? Es un reto que consiste en obstaculizar la respiración con algún elemento, como una soga, una bolsa de plástico, hasta que esa persona se desmaye, con el peligro real de que esa persona termine con daños cerebrales severos o incluso con la muerte a causa de la falta de oxígeno. Y obviamente el reto se lo realiza en vivo por TikTok con tal de ganar más visualizaciones y más likes. En los Estados Unidos solamente ya son decenas de niños menores de 12 años los que han fallecido debido a este reto viral. Otro reto viral que se ha cobrado la vida de decenas de adolescentes es el Chroming Challenge. ¿En qué consiste esto? Consiste en inhalar vapores, por ejemplo, o sustancias químicas que emiten productos en aerosol como los desodorantes
desodorantes en spray, como productos de limpieza, como latas de pintura. ¿Y qué objetivo tiene esto? El lograr una sensación similar al estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas, pero que obviamente tiene como consecuencias graves daños cerebrales y paros cardiorrespiratorios que en muchos casos terminan trágicamente. Hace unos meses se hizo conocido el caso de un niño de 11 años en Inglaterra llamado Tommy Lee, que realizó este reto viral en vivo por TikTok y terminó de manera trágica. Luego de inhalar una de estas sustancias, el niño sufrió un paro cardíaco y falleció en la casa de uno de sus amigos. En Australia también falleció una adolescente de 13 años por realizar el mismo reto en una pijamada en el año pasado, creo que fue. En el 2022, otro caso, en Australia también, una joven de 16 años falleció sosteniendo un desodorante y un paño de cocina. Todo esto mientras lo hacía en vivo por TikTok. En Argentina, la tragedia ha tocado la puerta cuantiosas veces, lamentablemente. Hace apenas unas semanas en la provincia del Chaco, en el norte de la Argentina, falleció una niña de 11 años por quemaduras graves, ya que había realizado el reto llamado el Fire Challenge, que consiste en rociarse con algún líquido inflamable en el cuerpo o en el pelo, pretendiendo que va a poder ser capaz de apagar la combustión rápidamente al arrojarse a una piscina o una bañera. Obviamente que esto es una locura y que, como en este caso, termina de la manera más trágica, y todo registrado en vivo por TikTok. En un intento por socorrerla, la madre quiso aplacar el fuego abalanzándose sobre ella, lo cual le provocó más lesiones serias en las manos. Posteriormente, la llevó de urgencia al hospital Eva Perón, en donde la diagnosticaron con quemaduras en casi el 80% del cuerpo. Y según el parte médico, la niña resultó con quemaduras graves en el 41% de su cuerpo, fundamentalmente en la zona de la cara, lo que terminó afectando las vías respiratorias y finalmente acabó de la manera más trágica. Otro de los retos que escaló en popularidad en los últimos meses, el reto de las 48 horas. ¿En qué consiste este desafío? En desaparecer por 48 horas, es decir, perder el contacto con tus padres, con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, con tus conocidos por 2 días enteros y que nadie, absolutamente nadie, sepa dónde estás. E incluso se da por ganado el reto cuando tu desaparición sale finalmente en los medios de comunicación o la policía se envuelve en la búsqueda. De hecho, en estos días, hoy es el 4 de mayo cuando grabo este video, aquí en Canadá, en la zona donde yo vivo, hay 5 jóvenes que están desaparecidos y según ha notificado la policía es porque en TikTok han dicho que iban a hacer este reto, pero sin embargo los están buscando de manera desesperada porque no se sabe si realmente fue por eso o porque pasó alguna locura. Entonces, pensemos por un momento la locura que esto significa, teniendo en cuenta lo peligroso que es que un menor ande solo por la calle y que nadie, absolutamente nadie, sepa dónde está por 48 horas. Incluso hay fuerzas policiales que han sacado comunicados para prevenir que no sucedan estos casos. En marzo de este año, 2 niños de 9 años en la ciudad de Mar del Plata, en la Argentina, intentaron cumplir este reto y se escaparon del colegio sin dejar rastro. Hubo todo un movimiento policial y finalmente los encontraron a 3 kilómetros del establecimiento. Y así hay otros tipos de retos que son peligrosísimos. Pensemos en el Benadryl Challenge. No creo que haga falta explicar en qué consiste por este medio, pero obviamente que se busca lograr una sobredosis para tener alucinaciones en vivo y en directo, mientras están en un vivo en TikTok, con la trágica consecuencia que esto puede tener, además de los daños cerebrales y obviamente a la tolerancia que se genera a este antihistamínico para alergias. El año pasado, un niño de 13 años en Ohio, los Estados Unidos, falleció lamentablemente a causa de este desafío. Y otro reto que dejó al menos 4 muertos en el año 2023 en los Estados Unidos fue el boat jumping, el cual consiste en saltar de una lancha o un bote mientras van a gran velocidad. Esto produjo que fallecieran por el fuerte golpe en el agua, ya que a esa velocidad obviamente es peligrosísimo saltar en el agua, lo que en muchos casos ha producido el quiebre de la columna vertebral. Otro desafío que surgió en TikTok e Instagram consistía en rodearse al menos 2 veces la cintura con un cable para audífono como este. ¿En qué consistía entonces? En ver si los extremos de este cable tocaban el uno con el otro. El desafío de la cintura, como se lo llamó, terminó exaltando cuerpos enfermos, pero que eran presentados como la imagen corporal deseable, lo que llevaba a cantidad de chicas adolescentes a compararse enfermizamente y adentrarse en el mundo de las dietas extremas y el ejercicio
ejercicio físico compulsivo. ¿Para qué? Para lograr que este cable rodee 2 veces sus cinturas, ya que percibían que según la cantidad de vueltas que diera el cable alrededor de su cintura, mayor o menor era su éxito social. Entonces, nuevamente volvamos al punto que decía recién: un challenge, un desafío solo se logra en las redes sociales cuando el algoritmo lo promueve, por lo que es técnicamente imposible que las plataformas no sepan qué es lo que está sucediendo. Por esta razón, nos animamos a denunciar este nivel de manipulación a cambio de la adicción a esta plataforma, incluso cuando esto pueda ser mortal para un adolescente. TikTok e Instagram están plagados de contenidos que se viralizan y que se promueven obviamente conductas de riesgo vinculadas a dietas extremas, al ejercicio físico compulsivo, a distintos trastornos o situaciones que son peligrosísimas. Basta con ver, por ejemplo, los hashtags que promueven la delgadez extrema. Hay un hashtag, cuando lo revisé, Thinspiration y ThinBody, que tiene más de 2.500 millones de visualizaciones. Eso es una locura realmente. Y así podríamos estar horas y horas contando acerca de los cientos de retos que se ponen de moda en TikTok y que semana a semana van aumentando y llevándose consigo la vida de jóvenes que solo buscan llamar la atención y viralizarse por medio de las redes sociales. Pero aquí la gran pregunta es: ¿qué es lo que motiva a un adolescente a realizar este tipo de retos virales que ponen en peligro su vida? Cuando un niño o un adolescente entra a una red social como TikTok, la sucesión de imágenes, de videos que se suceden de acuerdo con un algoritmo que obviamente busca atraparlo la mayor cantidad de tiempo posible, inevitablemente suscitan en ese niño y en ese joven un proceso propio del comportamiento social humano que es llamado la comparación social, es decir, el compararse con otros. Por eso se aconseja que ningún menor de 16 años debería tener redes sociales, porque inevitablemente comienzas a compararte con otras personas, con todas las consecuencias psicológicas que puede tener para un adolescente, especialmente para chicas adolescentes. Entonces, es prácticamente inevitable que un adolescente tienda a buscar en el espacio virtual que ofrecen las redes sociales y el internet los mecanismos para evaluarse a sí mismo, con todos los peligros que esto significa. Y esto explica en parte el porqué de la necesidad de validación externa que puede llevar a una joven a actitudes extremas con tal de ganar atención y verificación por medio de la viralización en las redes sociales. Es esta necesidad de validación social la que lleva a tantos jóvenes a realizar retos peligrosísimos. Mencionaba más arriba los retos, por ejemplo, para perder peso. Por ejemplo, en la Argentina, las consultas por trastornos alimenticios han aumentado exponencialmente y ya son un fenómeno global que va en aumento. En los Estados Unidos se calcula que 24 millones de personas padecen alguno de estos trastornos y son la segunda causa de muerte por enfermedad mental después de la adicción a los opioides. Lo curioso es que todos estos trastornos explotaron a partir del año 2012, es decir, cuando los adolescentes comenzaron a tener celulares y redes sociales. Y si vamos al caso de la Argentina, estos trastornos, según los datos, han aumentado un 100% y vienen aparejadas con la depresión, con la ansiedad, con las autolesiones y los intentos de suicidio, incluso en menores de 12 años. Las redes sociales tienen una responsabilidad enorme en esto. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista italiana de pediatría del año 2022, los investigadores estudiaron la asociación entre el uso de TikTok y el desarrollo de trastornos alimenticios en adolescentes con un promedio de edad de 14 años. Y aquí viene lo interesante: la temática más buscada en el 21% de esos jóvenes tenía que ver con dietas y giraba alrededor de contenidos que conducían a trastornos alimenticios. Además, el 59% de las adolescentes manifestaron una muy baja autoestima debido al uso de la red social y el 27% informó que había cambiado su alimentación como consecuencia de los videos que veían. A uno le parece una locura. ¿Cómo puede ser que un joven comience a ver videos y comienza a alterar su conducta, comienza a alterar su comida o deja de comer, por ejemplo? Esto tiene una explicación psicológica que tiene que ver con lo que yo les decía de la comparación social. Y si bien obviamente que los trastornos alimenticios son fenómenos complejos y multicausales, no podemos dejar de lado el factor tecnológico y la función del algoritmo en el desarrollo de estas psicopatías. Y esto nos tiene que llevar a otro tema relacionado, y es la cantidad
cantidad de tiempo que los adolescentes pasan en las redes sociales y los papás no hacen absolutamente nada para cambiar esa situación, porque obviamente es más fácil que los hijos estén entretenidos en una pantalla antes que pasar tiempo con ellos. Estos peligros y testimonios reales del uso indiscriminado de las redes sociales, yo creo que nos tienen que llevar a plantear el problema de que se pase tanto tiempo en estas plataformas. Un dato notable, por ejemplo, es que a partir del año 2010 se dio una migración masiva al mundo digital por parte de los adolescentes, pero obviamente con diferencias dependiendo del sexo. Las chicas adolescentes desde entonces han estado mucho más inclinadas a plataformas visuales, por ejemplo, como Instagram y Snapchat, pero a partir del año 2022 el lugar primordial era TikTok. Los varones, por otra parte, aunque pasan mucho tiempo frente a las pantallas, no es tanto en redes sociales, sino jugando videojuegos o en plataformas como YouTube, como Twitch o Reddit. Ahora bien, esto realmente a mí me parece preocupante y son datos que yo ofrecí en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. Pero si no contamos, si dejamos de lado el tiempo que un niño o un adolescente pasa frente a una pantalla, ya sea porque está en la escuela o porque está haciendo sus tareas escolares, nos encontramos con esto, que un adolescente promedio de entre 13 y 18 años pasa casi 9 horas al día frente al celular o jugando videojuegos, mientras que en el grupo de 8 a 12 años el tiempo es de 6 horas diarias. Algo que es realmente preocupante. 9 horas al día, la cantidad de cosas que están dejando de hacer por estar frente a una pantalla, con todas las consecuencias tanto neurobiológicas como psicológicas para esos adolescentes. Además, el 69% de los niños de 12 años ya tenían un celular para el año 2019. Y el uso obviamente de las redes sociales se ve reflejado acordemente porque, por ejemplo, en el año 2010 el 63% de los adolescentes ya estaba en una de estas plataformas, pero el número se incrementó al 80% para el 2014 y al 95% de los adolescentes para el año 2022, coincidentemente obviamente con el incremento del uso de celulares, mientras que aquí viene otro dato impresionante. Realmente un 36% declaró estar demasiado tiempo en las redes y haber dado síntomas de depresión, especialmente en relación a la cantidad de tiempo que pasaban en TikTok, y el 58% de los adolescentes han dicho que sería demasiado difícil para ellos abandonar las redes sociales. Y estos números se replican en muchos países, no es un problema solamente de Estados Unidos o de Canadá. Por ejemplo, en Chile, en Uruguay y en Argentina, más del 90% de la población son usuarios de alguna de las redes sociales, mientras que en México se calcula que para el año 2024 el número de usuarios activos ya ha sobrepasado los 90 millones de usuarios. Pero el pasar mucho tiempo en las redes sociales tiene un precio. Por ejemplo, en China, investigadores ya manejan el concepto de trastorno por el uso de TikTok. Un estudio, por ejemplo, del año 2021 y cuya investigación participaron 3.036 adolescentes de la China concluyó que el uso de TikTok se relaciona positivamente con la pérdida de memoria, con la depresión, con la ansiedad y el estrés. Y el mecanismo de TikTok y el algoritmo de base hacen que esta experiencia se vuelva cada vez más adictiva para el usuario, algo que obviamente forzó a los competidores a adaptarse a esa situación. Porque Instagram introdujo los Reels en el año 2020, rediseñaron el algoritmo para que favorezcan a este formato por encima de las imágenes, porque los videos lograban que los usuarios permanezcan más tiempo en la plataforma. Y entonces no se quedaron atrás ni Snapchat ni YouTube, que siguieron el mismo rumbo introduciendo Spotlight en el 2020 y Shorts en el 2021 respectivamente. Los casos que abordamos en este video son solo algunos de los cientos de retos virales que están publicados en la web, principalmente en TikTok. Las consecuencias que están produciendo estas estupideces por un par de likes y seguidores son enormes realmente. Y yo quiero decirles algo, si no tuvieron cuidado con el uso de la tecnología y redes sociales, especialmente de sus hijos, deben estar atentos a síntomas de depresión, a síntomas de ansiedad y a cualquier otro problema de bienestar, de salud mental que pueda aparecer. Además, si los adolescentes ya tienen celular, yo les aconsejo que deben monitorear sus redes, sus mensajes y sus publicaciones. Porque hay padres que dicen que no hay que entrometerse en la vida de los hijos y
que hay que darles libertad en el mundo virtual. Pero eso no solamente es falso, sino que es tremendamente peligroso. Si ellos, por ejemplo, pueden postear en un espacio que es público y cualquier otra persona lo puede ver, entonces ¿por qué sus padres no pueden revisar eso? ¿Cuántos casos hay de ciberbullying que terminan en una tragedia, de adultos que se hacen pasar por menores, de sexting, de envío de mensajes que luego se viralizarán y arruinarán sus vidas para siempre? Los peligros son tales que a mí me parece que no es una locura plantear una reunión familiar y conversar sobre las razones que pueden llevar a que un hijo voluntariamente abandone el celular. Y si quieren profundizar más sobre este tema, los invito a leer mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, o a que vean también el curso que di sobre este libro en mi página de Patreon, o el taller de 3 sesiones sobre cuándo es conveniente darles un celular a nuestros hijos, con toda la información que necesitan saber para tomar una buena decisión, y aquí abajo les dejo el link. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video, y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a sumarte a mi página de Patreon, donde también podrás participar del club de lectura y de todos los cursos y talleres que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias.